Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Yeshua, el canalizador de las energías. Ustedes deben saber de que el mundo está en una guerra por la mente y el corazón. Una guerra por la mente. ¿Por qué es importante la mente y el corazón? Todo lo que vemos en televisión es que programación para la mente. Todo lo que escuchamos es que programación para los oídos. Y esas frecuencias van ¿a dónde? Al corazón. Jesús te dice, déjame entrar en tu corazón. ¿Y por qué Jesús quiere entrar en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Deben saber de que Jesús no mira el órgano, que es el corazón, que late. No, Él entra en el corazón, pasa el alma. Y luego del alma hay todo qué? Un universo. Cada persona es qué? Un universo. La mente es parte de ese universo. La mente está llena de qué? De seres. El corazón está lleno de qué? De personas, porque el cuerpo es un templo. La Biblia te lo dice. La persona es un templo. Entonces Jesús cuando entra en tu mente, entra en todas las personas que hay donde, en tu corazón, porque cada persona es un templo y en el mundo hay una guerra por las mentes y debemos saber de que el arma más fuerte es que la mentira. Satanás utiliza la mentira ¿para qué? Para dañar las mentes y hacerlas que se vayan contra quién, contra Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza ¿qué? La mentira y Dios, que es Jehová nuestro Dios, utiliza ¿qué? La verdad. Satanás utiliza ¿qué? La mentira y Dios utiliza ¿qué? La verdad. Ahora bien, todo va a depender de cómo la persona que llene su mente y su corazón. Si la persona llena su mente de las cosas de Satanás, que las cosas de Satanás son ¿qué? La mentira. La persona va a vivir ¿en qué? En un autoengaño. Se está mintiendo todo el tiempo y no puede ¿qué? Entender a Dios. ¿Por qué? Porque llenó su mente de cosas de Satanás, de la mentira. Pero si es una persona que busca a Dios, lee la Biblia, ora, busca llenar su mente de qué? De la verdad, de la verdad, de la verdad. Hay que una guerra por la mente. Y es lo que tú le pongas a qué, a la mente, lo que tú mires con tus ojos, porque todo lo que tú mires es qué, programación para tu mente. Todo lo que tú escuches, programación para tu mente. Todo lo que tú hagas, programación para tu vida. Tenemos que una guerra por la mente y el corazón. Y Jesús te dice, déjame entrar en tu corazón y te hago entender por qué el corazón es tan importante. Porque dentro de ti hay qué, hay un universo. Dentro de cada persona hay qué, un universo. Ustedes deben saber de que los que más entienden esos temas son quienes, los masones y los Illuminatis. Ellos entienden este mundo de la programación mental. Los masones y los Illuminatis están señalados como qué, como personas que conspiran contra la humanidad, personas que buscan controlar las mentes. Y eso es verdad. Eso es una realidad, no lo podemos dejar como una teoría, porque ellos todo el tiempo se te burlan en la cara, te lo ponen en películas, te lo ponen en series y ellos están riendo en tu cara. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, mira, te estamos controlando, te estamos haciendo esto, hacemos de que te endeudes y cuando tú te endeudas, tú eres nuestro esclavo. Los masones lo saben. Ellos saben que cuando una persona cae en la deuda, tú tienes que hacer lo que sea por pagar, porque te están programando mental en qué? En la deuda. Te están programando en la deuda. Y tú ya no puedes servirle a Dios. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que tengo que buscar el dinero para esa persona, el dinero para esa persona. ¿Y en qué momento voy a buscar a Dios? No puedo. Ya sería como, ya que yo estuviera totalmente desesperado y digo, Dios, ya no puedo más. Necesito que tú me ayudes. Y Dios ayuda a la persona. Porque Dios no abandona a nadie en el momento que más lo necesita. Al contrario, Dios escucha la oración y dice, claro, yo voy a actuar para liberarte de esa deuda. Y te doy el dinero para que pagues. Pero eso está mal. Apoderarnos de una persona
está mal. Pero los masones, los Illuminatis, ellos saben cómo programar la mente, saben cómo jugar con la mente. Y aquí es donde ellos cometen un gran error. ¿Por qué? Porque la mayoría de masones e Illuminati son impíos. Un impío es una persona que le impide a otra acercarse a Dios. Y nosotros no debemos hacer eso nunca. ¿Por qué? Porque provocamos la ira de Dios. Dios se aira. Dios se enoja porque Dios dice, venga, yo creé al hombre, a la mujer, para que me adoren a mí. ¿Por qué un grupo de personas se está apoderando de mi creación? Y tú dirás, ¿quién les dio el conocimiento a ellos para controlar la mente? La sabiduría la da el mismo Dios, que es Jehová nuestro Dios. Él da la sabiduría. Jehová nuestro Dios da la sabiduría. Pero el ser humano debe cada uno hacer lo que quiera con la sabiduría. El ser humano tiene la capacidad de ¿qué? De trabajar con la sabiduría como él quiere, como él quiera. Ustedes dirán, ¿por qué Dios no gobierna el mundo? Si Él es el dueño, Él nos creó. ¿Por qué Él nos gobierna? Porque ustedes deben saber de que Jesús, que es el Hijo de Dios, ellos han vivido ¿en dónde? En la eternidad. Jehová nuestro Dios también. Y ellos ya saben todo. Ellos conocen todo. Entonces Él deja que el humano gobierne. Él deja que el humano gobierne. Él deja, ¿por qué? Porque Él ya es un Dios. Él ya está que en la eternidad y Él selecciona ciertas personas ¿para qué? Para que aprendan unas disciplinas y sean gobernantes. Y Dios los va que evaluando. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que los masones y los Illuminati son literalmente alumnos de Jehová nuestro Dios. ¿Alumnos de quién? De la sabiduría. Es realidad. Ellos son alumnos de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es el ojo que todo lo ve. Él es el ojo que todo lo ve. Él es el gran arquitecto. Él es el gran arquitecto y Jesús es la sabiduría. Por eso Jesús es un ser andrógeno. Él tiene parte masculina y parte femenina. La sabiduría. Es realidad. Y Jehová es el ojo que todo lo ve. Y Él selecciona un grupo para que aprendan a gobernar. Y Él les empieza a enseñar, a enseñar, a enseñar. El problema con los masones y los Illuminatis es que ellos no le enseñan al mundo. Es decir, es como si Dios me enseñara a mí un poder y yo ese poder lo ocultara para poder controlar a los demás. Y Dios me dice, no, así no tienes que hacerlo, sino que tienes que explicarle a los demás. ¿Para qué? Para que todos los demás también aprendan y vayan creciendo todos mutuamente. Y eso es lo que ocurre con quienes, con los masones. Por los masones, ¿qué hacen? Se quedan callados. No le digamos a los demás. No le digamos nada a los demás, sino que aprovechémonos de eso. Y ahí es donde el maestro dice, no, eso está muy mal. Eso no es de agrado. Y Dios empieza a sacar todo a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios ya sabe gobernar y Él quiere que el hombre aprenda. Es como cuando tú tienes un hijo y tú dices, no, es que mi hijo, quiero que aprenda a hacer ¿qué? Unas lentejas. Y tú dices, lo puedes las lentejas, quemó la olla. Lo pongo otra vez, quemó las lentejas. Otra vez, le quedaron saladas. Otra vez, le quedaron muy aguadas. Otra vez, hasta que me haga unas lentejas sabrosas, que yo las pueda disfrutar. Porque tú dices, no, ya yo sé cómo hacer las lentejas. Yo voy a dejar que mi hijo aprenda. Y al final él va a aprender cómo. Con los golpes. Se van a quebrar muchas lentejas, se van a quebrar muchas lentejas. Eso es lo que ocurre. Dios permite que el hombre gobierne para que el hombre aprenda a ser un Dios. Porque Dios ya sabe ser un Dios. Él ya sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero él deja al hombre que lo haga. El problema es que el hombre que no entiende queda bajo el dominio de otro que entiende. Y el que entiende no le enseña, mira, yo estoy cuidándote, tú estás bajo mi responsabilidad. Compórtate, guarda los mandamientos de Dios. Eso no te dicen los masones, ¿o sí? Los masones se aprovechan de ti sin que tú lo sepas. Y Dios dice, mis alumnos se han corrompido. La Biblia lo dice. Deuteronomio, capítulo 32. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. De sus hijos, ¿quiénes son los hijos? Los masones y los Illuminatis. Ellos son ¿qué? Conocidos como los hijos
de Dios. Es realidad. Y ellos todo el tiempo se han estado ocultando porque todo lo que hacen lo hacen mal. Pésimos gobernantes, pésimos. Y Dios dice, no es culpa de Dios porque Dios es el maestro. Les ha estado enseñando, pero ellos han sido perversos. Es como cuando tú tienes un hijo y tú dices, yo ya soy millonario y le das una empresa a tu hijo. Y tu hijo, como tú le das poder, se enaltece sobre sus trabajadores y empieza a golpearlos. Y tú dices, hijo, así no puedes tratar a tu personal. Tienes que saber tratar a la gente. Y eso es lo que ocurre con los masones. Eso es lo que ocurre con los Illuminatis. Ellos son siervos de Dios. Dios se presenta como padre y madre, porque Jehová es un ser andrógeno también. Tiene que parte masculina como parte femenina. Y ellos utilizan los símbolos de Dios. Pero Dios dice, yo ya no voy a trabajar más con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo debidamente lo que tienen que hacer. Y por eso el mundo va a pasar por un formateo, que es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es un formateo para pasar al milenio. Y en el milenio vamos a pasar un cambio de gobernador. ¿Quién va a ser nuestro gobernador? El heredero. ¿Quién es? Jesús. Jesús mismo lo va a gobernar porque el hombre, a lo largo de la historia, ha demostrado no ser capaz de gobernar a su hermano. Entonces, por eso Jesús va a reinar en donde? En el milenio. En el milenio. Pero recordemos de que el hombre estuvo entrenando, Dios estuvo entrenando a hombres para que fueran dioses, pero no fueron capaces. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses. Y lo peor es que los masones todo el tiempo se ocultan, por eso tú no sabes nada de ellos, porque ellos se ocultan. Los Illuminati se ocultan. ¿Por qué? Porque hacen cosas malas. Es realidad. Cuando una persona tiene mucho poder, Dios le da mucho poder, la persona se enaltece contra Dios y empieza a hacer cosas malas ocultamente. ¿Por qué? Porque el poder corrompe, es la realidad. Entonces, miren lo que dice Amós capítulo 2, versículos del 11 al 12. Dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. El nazariato es lo que hacen los masones, para que tú puedas entender estos símbolos, todo eso te lo enseñan en los masones, y eso se logra a través del nazariato. Tú haces un voto a Jehová y él te empieza a enseñar. Él entra dentro de ti y te enseña desde adentro. Cuando tú le haces un voto a Dios, él entra en ti y tú empiezas a aprender. Él te enseña todo desde el corazón. Por eso debes aprender de que tu cuerpo es todo un universo. Tú eres un templo. Y Dios empieza a enseñar todo desde adentro. Y dice, de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es así? Dice Jehová, hijos de Israel. Ustedes deben saber de que los masones son judíos. La mayoría de ellos son judíos. Ustedes dirán, no, es que hay masones que son de rango bajo. Ellos son personas normales. Por los que están arriba, ellos son judíos. Los que controlan el mundo son judíos. Los que controlan el mundo son judíos. Es realidad. Sino que luego están los de rango más bajo, que son personas normal, que han trascendido. Pero ellos son judíos. Dice, más vosotros diste a beber vino a los nazareos. Es decir, ellos como que corrompen lo que Dios hace. ¿Y quién es el culpable? El hombre. Porque luego eso va a dañar al mismo hombre. Cuando tú te mientes y le mientes a otra persona, nos enredamos en la mentira. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que ocurre con los masones, porque los masones deberían tener poderes. Pero ellos no tienen nada de eso, sino que son personas patéticas. Y lo que ocurre es que están enredados en la mentira. Y son personas que se hablan mentira. Entre ellos se engañan y se dicen mentiras. Y eso les impide evolucionar. ¿Qué es lo que busca el hombre en el nazariato? La transfiguración. Lo que hizo Jesús. Que el hombre sea capaz de ¿qué? De transformarse, emanar energía. Transformarse en hombre y transformarse en mujer. Transformarse en animal. En lo que quiera el hombre se puede transformar. Eso es la transfiguración. Lo que hizo Jesús. Ahí el hombre se transforma en un Dios. ¿Por qué los masones no han alcanzado eso? Porque se mienten y la mente se enreda. No puede hacer lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque está llena de ¿qué? De mentiras. Está llena de mentiras. Y dice, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Es realidad, por eso hay una guerra por la mente. Pero Satanás, ¿qué hace? Mentir. Y la mente se enreda.
Cuando la persona dice la verdad tiene como un flujo que todo fluye. ¿Por qué? Porque tiene la mente programada en la verdad. Y tiene los conceptos correctos acerca de Jesús y de Jehová nuestro Dios. ¿Quién es el Dios verdadero? Porque el Dios verdadero se vuelve ¿qué? La fuente de poder para el cuerpo. Es la realidad, pero la mentira enreda la mente. Por eso se llama que una mentira. Cuando tú dices, no, es que mi esposo me mintió, ya no hay que armonía en el hogar. Tú dices, mi esposa nos mintió. ¿Sientes armonía en la casa? No. Asimismo le ocurre al hombre en la mente. Los masones no tienen que armonía en la mente porque están llenos de qué? De mentiras y de otros dioses que no son verdaderos. Solamente existe un Dios verdadero. Cuando tú metes ese concepto en la mente del Dios verdadero, tu mente va a funcionar de una manera correcta. Pero si tú metes un Dios que no es, tu mente se llena de qué? De mentira. Y la energía empieza a fluir por donde no debe. Es la realidad. Ahora bien, un concepto que utilizan los masones y los Illuminatis es que ellos dan gloria ¿a quién? A Lucifer. Lucifer, hablemos del aspecto de Lucifer. ¿Por qué? Porque las personas no saben y es que los ángeles y los demonios no tienen la forma humana. Recordemos que Jehová dijo, lean el Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y quién le dio la imagen de Dios al hombre? El mismo Dios. Solamente Dios tiene la imagen humana y se la compartió solamente ¿a quién? A Adán. Los ángeles no tienen la forma humana, los demonios tampoco tienen la forma humana. Entonces, si Lucifer es un demonio y siempre lo presentan así con una forma similar a un humano y esa imagen es incorrecta, ¿cómo es Lucifer? Lucifer es un ave, como lo hicieron los egipcios. Esta es la forma original de representar a Lucifer, como un ave, como un ave. Y entonces los masones y los Illuminati dicen, no, es que Lucifer es el Salvador porque Él nos abrió los ojos. Dios nos tenía cegados, pero Lucifer nos abrió los ojos. Debemos dar ¿qué? Gracias a Lucifer y hacer guerra contra el Creador, que es Jehová nuestro Dios, porque Jehová nuestro Dios nos quería ¿qué? Inocentes para hacer lo que Él quiera con nosotros. Y Dios dice, no, 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 no. Tienen la mente ¿qué? Llena de mentiras y la mente se enreda y no pueden evolucionar espiritualmente. Porque la verdad de la historia es que Lucifer es simplemente ¿qué? Un ángel. Y Jehová nuestro Dios, Él es nuestro Padre y nuestra Madre. Entonces, cuando dice Isaías 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cuál es nuestro lucero? El sol. Pregunto, ¿se cayó el sol? No, se cayó el ángel que se le asignó al sol. Cada estrella tiene un ángel asignado y ellos nos observan. ¿Observan a qué? A los humanos. Y Lucifer hacía eso, observaba a quién, a Adán y a Eva. Era que un vigilante, un simple vigilante, un servidor de Dios. Es decir, Jehová nuestro Dios es el amo y el sol es un servidor. Él tiene que estar paseando para darnos luz. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios así lo estableció. Lucifer solamente es que un servidor. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Dios que lo hizo caer, lucero. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién debilita a las naciones? Lucifer. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció con unas funciones de qué? De alumbrar la tierra y de producir qué? Las guayabas, las peras, las manzanas, el arroz, el trigo. Y si no hay alimento, ¿qué ocurre? La nación se debilita. Por eso dice, tú que debilitabas las naciones. Tú dices, no, es que yo no he comido, estoy débil. ¿Qué te da fuerza? La energía del sol, que se transforma ¿qué? En alimento. ¿Quién lo estableció? Jehová nuestro Dios. Pero él dijo, Dios creó a Adán y a Eva. Y Adán y Eva literalmente eran como unos niños. Estaban ¿qué? Recientemente creados. Estaban recientemente creados. Entonces Lucifer dijo, si yo le abro los ojos, primero, a Adán y a Eva,
Adán y Eva serán míos. Entonces ahí fue donde él se presentó como la serpiente, hizo que comiéramos de qué? Del fruto prohibido, del fruto prohibido. Y a Dios no le gustó eso, porque mire lo que estamos diciendo cuando decimos el fruto prohibido, estamos diciendo de que él hizo que Adán y Eva comieran algo que estaba prohibido. Y eso que tú comes, un ejemplo, tú dices, no, yo hoy comí pasta con pollo y arroz, comiste. Eso se transforma ¿qué? En energía, en energía que va a todo tu cuerpo y se representa en forma de ¿qué? De energía. Entonces, el fruto prohibido es lo mismo. El fruto prohibido es algo que comimos y despierta en el hombre deseos prohibidos. Es decir, lo que nos dio Lucifer nos contaminó el corazón, porque el corazón empieza a producir deseos prohibidos, como cuáles? Deseos hacia nuestra madre, deseos hacia nuestro padre, deseos hacia nuestros hijos, sexuales, deseos hacia los animales, deseos inmundos. Los produce. ¿Por qué? Porque le hizo que comiéramos de qué? Del fruto prohibido. Todo lo que está prohibido, Adán, tú lo vas a hacer. Porque lo comimos y entonces el ser humano no entiende de que cuando dice que prohibido, era prohibido. Y esos deseos luego se despiertan. Por eso Dios dijo, ya Adán y Eva no sirven. ¿Por qué? Porque es como cuando tú haces una comida. Tú dices, van a venir unos invitados a comer. Preparas una cena. Dices, hice un rico pollo. Lo pruebas y dices, uy, la comida me quedó excelente. Ya yo le había echado sal, quedó buena de sazón. Pero viene tu hijo y dice, madre, le voy a echar más sal a la comida y le echa más sal. Y tú dices, no, hijo, ya estaba perfecto, pero él ya le echó sal. Tú sirves la comida, todos comen y dicen, uy, esto te quedó, pero salado, no lo podemos comer. Es pollo, rico, pero está muy salado, no lo podemos comer. Y todos te dejan la comida ahí. ¿Por qué? Porque se le echó más sal. ¿Es mala la sal? No, pero ya mucha sal hace daño. Y eso es lo que ocurre con Adán y Eva. Recordemos que Adán y Eva tenían una sabiduría. Adán tenía una sabiduría y con esa sabiduría le puso nombre a todos los animales. Ella era sabio. Él le puso todos los nombres a los animales. Tú dices, bueno, la ballena se llama ballena y yo digo, es que sí, porque ella es gorda y está llena, o sea, él es la ballena. Tú dices, es que los nombres combinan con las figuras. Tú dices la mariposa, mariposa, y el nombre combina con la figura. La jirafa, el nombre combina con la figura. Tú dices, Adán era muy sabio porque él fue el que le puso todos los nombres a los animales. Pero recordemos que también a ese árbol se llama ¿qué? La ciencia del bien y del mal. Ciencia del bien y del mal. O también se le llama el árbol de la sabiduría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo a Adán le doy más sabiduría? Se enaltece contra Dios. Dice, Dios, ya no te necesito. Le ocurre que un enaltecimiento en el corazón. Y eso fue lo que ocurrió cuando comió del fruto prohibido. Se enalteció contra Dios. Se enalteció contra Dios. Y por eso Dios lo echa. También se le llama que el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Se le aumentó la sabiduría enormemente, tanto que se le abrieron los ojos. Y dijo, uy, yo ya entiendo todo. Ya no necesito a Dios. Ese es un pensamiento que le ocurre incluso al mismo hombre. Cuando el hombre dice, yo he nacido, no sé por qué nací, abro los ojos y dijo, yo soy ateo. Yo no necesito a Dios. Eso ni siquiera lo piensa quién, Satanás. Porque Satanás sabe de que todo necesitan a qué, a Dios. Pero él dice que él puede ser un mejor Dios. Eso es lo que cree Satanás, que él puede ser un mejor Dios. Cuando él ha demostrado de que no sabe cómo debe cuidar al hombre. Entonces, al hombre se le aumentó la sabiduría y ya se vuelve ¿qué? Arrogante contra Dios. Eso le pasa mucho incluso a las parejas. Dice, no, mi marido tenía un trabajo normal y nos iba muy bien, todo era armonía. En la casa había comida y todo, salíamos y todo, pero luego mi esposo empezó a ganar mucho dinero y se enalteció contra mí. Yo que soy su esposa, se enalteció contra mí.
y empezó ¿qué? A humillarme. Eso puede pasar, de que el corazón se enaltece por cuanto se le añadió más. Y Dios dijo, no lo coman. ¿Por qué? Porque ustedes luego van a empezar ¿qué? A vivir y su sabiduría va a empezar ¿qué? A ir aprendiendo. Va a ir aprendiendo suavemente. Pero cuando se le aumenta algo así, momento, la persona se enaltece. Lo mismo pasa con las mujeres. La mujer empieza a trabajar, el hombre también trabaja y la mujer gana más. Muchas veces la mujer se enaltece contra el hombre y dice, este hombre es muy pobre, tengo que buscarme uno también sea rico como yo. Y menosprecia a su pareja. ¿Por qué? Porque se enalteció su corazón. Eso es lo que ocurre cuando comen del fruto prohibido. Entonces Dios le dijo, no lo coman. No era porque Dios quería que se quedaran ciegos, no, sino que el hombre, a medida que va pasando por la vida, va a ir adquiriendo que una experiencia. Y eso es lo que le roba Lucifer al hombre. ¿Qué? La experiencia. La experiencia. Es decir, cuando te despiertan así de momento, tú dices, uff, me robaron la experiencia de yo ir viviendo tranquilamente. Te roban ¿qué? La experiencia. Adán ya tenía una sabiduría y mientras tú vives, tú vas ¿qué? Aprendiendo. Tú dices, ya yo sé de qué. El sabor de un plato de digamos, una salchipapa. Yo sé qué es eso. ¿Por qué? Porque yo la comí. Pero cuando yo, adquiero ese conocimiento, sin comerla, yo me enaltezco. Eso es lo que está ocurriendo. Lucifer le quitó la experiencia a Adán de que conociera que el bien y el mal a medida de que vive. Se la quitó. Le quitó esa experiencia. Al final tú tienes que ir viviendo la vida y tú dices, no, es que yo he vivido la vida y he aprendido cosas buenas y cosas malas. Dios no te quita esa experiencia. Pero Satanás, ¿qué hizo cuando comieron del fruto prohibido? De una vez fue que, se le abrieron los ojos. Estuvo mal porque le robó la experiencia. Le robó la experiencia a Adán y Eva de que vivieran poco a poco a la medida y fueran viendo que el bien y el mal, porque en la vida está que el bien y el mal. El león se come que a la gacela y uno dice, uy, ahí hay un mal. ¿Por qué? Porque la gacela también quiere vivir y el león se la come. Y Adán va mirando eso y dice, uy, el bien y el mal. Y Adán va aprendiendo eso poco a poco, como cuando tú tienes un niño. Tú dices, no, yo creo que mi niño viva en paz, viva su infancia, su inocencia, le cuidas que la inocencia. ¿O no? Tú le cuidas a tu hijo, a tus hermanos también le cuidas que la inocencia. Mi hermano, tienes que tener una etapa de qué, de inocencia. Y luego vas a aprender que el mundo. Pero Lucifer no hace eso, sino que dice, coman del fruto prohibido y de una se le enciende la chispa. Y le quita la experiencia. Y por eso Adán se vuelve que soberbio contra Dios. Y por eso Dios, ¿qué hace? Lo echa. Además, Adán fue creado para ser un vehículo de Dios. Entonces, como Adán ya tiene deseos inmundos dentro de él, como ya tiene deseos inmundos, deseos que prohibidos dentro de él, Dios dice, yo no puedo habitar en tu corazón. ¿Por qué? Porque Adán es un vehículo, una nave para Dios. Jesús dice, yo habito en tu corazón y vive de forma literal. Entonces, pero el corazón de Adán estaba ¿qué? Podrido. ¿Por qué? Porque se le metieron ¿qué? Deseos prohibidos. Eso fue lo que le metió Lucifer en el corazón. Y los masones dicen, no, hay que adorar a Lucifer porque él nos liberó de Dios. Y Dios dice, no, al contrario, Lucifer les robó la experiencia. Además de que el hombre cayó, se degradó. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a tener deseos y esos deseos lo decaen, hace que el hombre decaiga en la materia. Por eso Dios echó a Adán y Eva, les dijo, ustedes ya no son bienvenidos, váyanse, váyanse. Y se fueron con Lucifer. Es realidad, hacer la maldad, hacer lo malo, es realidad, es realidad. Por eso dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? El sol no se cayó, fue el ángel que se le asignó al sol, al sol. Entonces, los masones promueven que la adoración a Lucifer. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que Lucifer nos liberó del creador. Y entonces ahora el creador es malo y Lucifer es el bueno. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. El creador nos creó, es decir, él tiene la buena intención porque nos creó que el cabello, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, nos creó el cuerpo, nos dio el sexo, nos dio el alimento. Tenía buena intención con nosotros, pero nosotros ¿qué hicimos? Escuchamos que la voz de un simple ¿qué? Ángel, de un simple sirviente, y menospreciamos a qué? Al creador.
al Creador, escuchando que a un simple sirviente, que Él está para servir, incluso para servirnos a nosotros, porque el sol de Él tiene que estar pasando y sirviéndonos a nosotros. Y deshonramos a nuestro Padre, Jehová nuestro Dios, lo deshonramos. Es realidad. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a un simple ángel. Es la realidad. Es realidad. Entonces, debemos entender de que nuestro corazón nuestro cuerpo es un templo y nuestro corazón quedó podrido. Y debemos saber que Adán cayó en la materia. ¿Qué es caer en la materia? ¿Qué es lo contrario de Adán? En la nada. Adán cayó en la nada. Entonces, lo contrario de Adán es que la nada. Prestemos atención. Aquí tenemos a Adán. Y lo contrario de Adán es que la nada. Y nosotros estamos ¿qué? En la nada. Y Jesús lo que hace es que morir en la cruz del Calvario para limpiar nuestros corazones. Por eso nuestros corazones, cuando Jesús entra, Él vuelve a ¿qué? A reprogramarlos y a limpiarlos ¿de qué? De esos deseos impuros. Por eso comemos de qué? Del fruto prohibido. Y eso despierta ¿qué? Deseos prohibidos. Dios no quería que comiéramos de esos deseos prohibidos. Yo le dije al hombre, no los coma, no coma ese fruto. Pero el hombre comió y su corazón se contaminó y empezó a tener deseos impuros. Ustedes deben saber de que nosotros somos un templo y debemos ver el cuerpo como un templo. Adán cayó en donde? En la nada, que es lo contrario a Adán. Adán, la nada. Entonces caímos en donde? En los pies. Los pies son la nada. Y Jesús lo que hace es que desciende a la tierra y busca llevar a Adán de nuevo ¿a dónde? Al cielo. Por eso Él entregó su vida y su rescate por muchos. Y busca llevar al hombre ¿a dónde? Al cielo, que es la mente. Vemos el cuerpo como un templo, entonces el hombre empieza a trascender aquí, 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 a subir por el cuerpo. Porque si tú crees que tú controlas todo tu cuerpo, no estás en lo correcto. El ser humano no controla todo su cuerpo. Ni siquiera utiliza ¿qué? El 100% de la mente. Porque el hombre es un Dios. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y Dios le dejó en el hombre que el hombre puede volar, tiene super fuerza, tiene superpoderes. Nosotros no controlamos el 100% de nuestra mente, pero si el hombre llegara a controlar el 100% de nuestra mente, sería un Dios, como Dios nos creó, es la realidad. Entonces el hombre cayó literalmente en sus pies y controla todo su cuerpo a través de ¿qué? De los pies. Y tú dirás, eso es imposible, yo me siento y yo digo, no, es que yo controlo mi cuerpo el 100%, pero eso no es correcto. Cuando tú alcanzas la iluminación, lo entiendes. Cuando la persona alcanza la iluminación, que es un Illuminati, dice, yo no controlaba todo mi cuerpo. Ahora yo controlo todo mi cuerpo y soy más consciente. Pero eso ocurre porque el hombre empieza a subir a través del cuerpo, a través del cuerpo, a través del cuerpo. Cuando llega aquí, el hombre empieza a pasar por los 33 grados. ¿De qué? De la masonería, 33 grados. Y llega ¿qué? Al corazón. Cuando llega al corazón, el hombre empieza a darse cuenta de que tiene unos deseos impuros. ¿Quién puso esos deseos impuros? Lucifer, cuando comió del fruto prohibido. Por eso que son deseos que están prohibidos. Y el hombre luego sigue subiendo hasta que llega a la mente y activa su glándula pineal. Cuando activa su glándula pineal es cuando llega al cielo y tiene control de su mente desde aquí, desde la glándula pineal. Si tú no tienes activa la glándula pineal, no puedes decir de que vives en el cielo. El cielo es tu mente, es como si tu cuerpo fuera un templo y tú llegaras a vivir aquí. Cuando tú dices, no, es que yo controlo mi glándula pineal. Tú estás en el cielo, ahí. Mientras tanto, ¿estás en qué? En la nada, abajo, en la materia, en la materia. Es realidad. Y lo que ocurre es que Jesús entra en tu corazón y Jesús dice, yo sé que en tu corazón hay deseos impuros. Jesús lo sabe porque Él entiende la historia, Él es el creador, Él sabe todo sobre el hombre. Él dice, sí, yo sé que hay algo imperfecto en tu corazón y por eso necesito de que tú utilices esos deseos para bien. Es decir, al final, Jesús te dice, utiliza esos deseos para bien. ¿Y cómo voy a utilizar esos deseos prohibidos para bien?
el hombre los puede quemar con la mente. Y eso es lo que va a hacer, quemarlos. Va a utilizar esos deseos sexuales, esos deseos prohibidos, los va a utilizar como combustible, como un combustible. Los va a utilizar, pero los va a utilizar a través de Cristo. ¿Para qué? Para que Él santifique esos deseos. Esa realidad tiene que hacerlo a través de Cristo. Es como pensando en Cristo. Es la única forma. ¿Por qué? Por eso dije que ese video se llama como Jesús es el transformador o el que canaliza esa energía, donde él lo que es negativo lo pasa a positivo. Eso es lo que hace Jesús. Y por eso el hombre tiene que estar pensando ¿en quién? En Cristo. Cuando canalice esos deseos. ¿Para qué? Para que los vuelva puros. Pero no puede el hombre hacerlos por fuera. Es decir, el hombre no puede llegar a experimentar esos deseos prohibidos afuera, sino dentro de él. Solamente dentro de él. Mientras el corazón se purifica de todos esos deseos. Esa es realidad. Y eso vuelve un combustible para el hombre. El hombre quema esos deseos en un fuego sagrado. Y ese fuego sagrado es Jesús. Jesús es el fuego sagrado. Y se vuelve combustible para el hombre. Se vuelve combustible para el hombre, pero el hombre no los puede materializar. ¿Por qué? Les voy a ser muy sinceros. Los deseos del corazón se vuelven ¿qué? Son deseos prohibidos. Te dan deseos por los animales. Deseos por los animales. Como teniendo relaciones sexuales con los animales. Te dan relaciones por los niños. Por los niños, esa realidad. Por tu padre, por tu madre, por tus hermanos. El hombre es que se pervertió, tiene deseos pervertidos. Y entonces cuando el hombre trasciende, llega a entender esos deseos. Pasa por el corazón, llega a la mente y dice, venga, esos deseos están muy raros. ¿Por qué están esos deseos ahí? Porque Lucifer los puso. La humanidad no son conscientes de esos deseos. ¿Por qué? Porque el hombre está ¿en dónde? En la materia, está aquí. Estamos literalmente dormidos. Es realidad. La mayoría de las personas están ¿qué? Dormidos. Porque Dios los dejó así para despertarlos más adelante, para este tiempo. Él los va a hacer, ¿qué va a hacer? Él va a hacer subirlos. ¿A que suban a qué? A la mente, aquí, como si fuéramos, literalmente fuéramos eh, robots o como si fuéramos un templo. Luego vamos a poder mover el templo literalmente, completo. Tú dices, no, yo muevo todo mi cuerpo y yo soy consciente. Te falta más conciencia, más conciencia. Y él va a hacer que la persona suba. Por eso nosotros no somos como conscientes de esos deseos todavía. Pero cuando el hombre empieza a trascender en su corazón, dice, venga, pero mi corazón está lleno de deseos inmundos. ¿Por qué tengo esos deseos? Porque Lucifer los puso. Cuando comemos del fruto prohibido, se despertaron que los deseos prohibidos también. Y todo está que en el corazón. Y todos debemos pasar por ahí para poder que trascender. Entonces Jesús dice, quemen esos deseos a través de Cristo. Es la única forma de que el hombre queme esos deseos a través de Cristo y solamente con la mente. No los puede materializar aquí afuera, porque si lo hace aquí afuera, va a cometer muchos errores, va a pecar muchísimo y va a quedar atrapado en la materia. Va a quedar atrapado en la materia. Es realidad, es como si la persona se estancara en un nivel. Puede quedar aquí o puede quedar aquí, o incluso puede llegar a quedar aquí. No llega hasta la cabeza. Y Dios quiere que la persona llegue hasta la cabeza y pueda controlar todo su cuerpo. Todo su cuerpo, esa realidad. ¿Por qué? Porque cuando la persona haga la transfiguración, tiene que ser consciente de cambiar todo su cuerpo. Esa realidad. Por eso el hombre debe que buscar la transfiguración. Ahora, ¿qué ocurre con Cristo? Porque Jesús, para ayudar al hombre, Jesús para ayudar al hombre, ¿él qué hace? Él se humilla. Es realidad. Jesús se humilla, dice. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ocurre un efecto contrario. ¿Por qué? Porque Jesús dice, utilicen el Cristo, ¿para qué? Para quemar esos deseos, utilícenlo. Y mientras que Él desciende, porque Cristo, Él desciende. Cristo desciende. Mientras tanto, tú subes. ¿Por qué? Porque es una ley universal. ¿De qué? De que el que se humilla será enaltecido. Él se va enalteciendo. Perdón, tú vas creciendo, pero Cristo va bajando. ¿Por qué Cristo baja? Porque Él sabe el camino de la vida eterna, pero el hombre no lo sabe. Entonces lo que Él hace es que se apoya en Jesús y con Jesús quema.
quema esos deseos impuros, los quema y los transforma ¿qué? En combustible, porque esos deseos están dentro de nosotros. El problema es que a las personas no se les ha activado el corazón, pero cuando la persona ya sea consciente de su corazón, se va a dar cuenta que hay deseos inmundos. ¿Quién los puso? Lucifer. Cuando comimos del fruto prohibido. Por eso cuando lo comimos, se despertó en nuestro corazón deseos prohibidos. Y entonces Adán cayó en qué? En la nada, cayó en sus pies y desde los pies controla todo el cuerpo. Y tú dirás, ¿desde los pies controlo todo mi cuerpo? Sí. Tú no eres consciente de todo tu cuerpo. Tú no sientes tu hígado, o sí. ¿Sientes tu, tu intestino grueso y tu intestino delgado? No, porque tú no controlas todo tu cuerpo. Pero cuando tú llegas a entender todos tus órganos y a sentir la función de ellos, la función de que cuando tu estómago empieza a distribuir toda la energía que transforma el alimento en energía, tú ya estás más despierto. Cuando tú sientes que tus ojos absorben la energía de alrededor, tú estás más despierto espiritualmente. Cuando tú sientes que tu cerebro envía energía al cuerpo, tú te vuelves ¿qué? Más consciente. Las personas no son conscientes porque están dormidas, están en los pies. Y lo que Jesús hace es que despertarlas y ayudarlas a subir. Pero para ayudarlas a subir tienen que ir quemando ¿qué? Esos deseos de forma interna, con la mente, desde adentro. Empieza ¿qué? A quemar esos deseos, a quemarlos en el nombre del Cristo. Solamente si lo hacen en el nombre del Cristo van a poder subir. Si no lo hacen en el nombre de Cristo, la persona queda estancada en la materia. Esos deseos inmundos deben ser quemados en el nombre del Cristo. Y Él canaliza la energía. Por eso Él cuando lo invocan, Él se hace presente. Y Él empieza a transmutar esa energía, a canalizarla. Porque nuestros corazones están podridos. Es la realidad, pero tú no eres consciente porque todavía no has trascendido. Eso se hace a través de hacerle un voto a Dios. De hacerle un voto a Dios. Y debemos ser sinceros con nuestros corazones porque nuestros corazones están podridos. Si la persona se oculta y dice, mi corazón no tiene nada de eso, se está mintiendo. Además, se está ¿qué? Se está mintiendo porque va a ir a hacerlo de una forma oculta, a hacerle daño a otras personas. Y por eso los masones, ellos contratan, secuestran a los niños ¿para qué? Para hacerles daño. Ellos lo hacen, ellos lo hacen. Es realidad. Por eso hay tanta pedofilia, porque no son sinceros de reconocer que nuestros corazones están, ¿qué? Podridos, por lo que comimos en el huerto del Edén. Y hay personas que ya han despertado conscientemente y lo que hacen es que empezar a hacer daño, hacerle daño a los demás. Y eso está mal. Eso está mal. Y Dios por eso a esas personas las va a echar que en el horno de fuego por toda la eternidad. Por eso debemos reconocer la inmundicia de nuestros corazones. Es realidad para que sean purificados. ¿En dónde? Con Cristo, para que sean purificados en Cristo. Por eso esos deseos deben ser que canalizados a través de Cristo. Solamente en el nombre de Cristo. En la realidad deben ser canalizados que esos deseos impuros. En la realidad. Entonces, Adán cayó en la materia. Entonces, cuando Adán comió del fruto prohibido, Adán ¿dónde estaba? En la mente. Él controlaba su cuerpo. ¿Desde dónde? Desde la mente. Pero como él cayó donde cayó a la materia, cayó a sus pies. Y desde sus pies controla ¿qué? Los 5 sentidos. Desde los pies tú puedes manejar ¿qué? Los 5 sentidos. Y eso es lo que hacemos normalmente. Controlamos solamente ¿qué? Los 5 sentidos. Y ya, no hacemos más. Tú no controlas más tu cuerpo. Cuando tú tienes que controlar todo tu cuerpo, tú tienes que sentir tu hígado, tienes que sentir tus riñones, tienes que sentir tu intestino delgado y tu intestino grueso, porque tú eres el dueño del cuerpo. ¿Y por qué no sientes eso? Porque estamos en qué? En la materia, estamos en el pie. Estamos en el pie, nosotros no sentimos nada más. ¿O sí? Nosotros llegamos a sentir que la totalidad de nuestro cuerpo. Pero cuando el hombre, como cayó en la materia y se le despertaron que frutos, deseos prohibidos, por eso se llama que el fruto prohibido. Y tú empiezas a tener deseos por todo lo que estaba prohibido. Entonces, el hombre cayó ¿qué? En la materia, en los pies. ¿Por qué? Porque Lucifer nos dio el fruto prohibido. Y según él nos rescató. Según él nos rescató. Esa es la historia que cuenta ¿quién? Satanás. Que él nos rescató del creador. ¿Por qué? Porque el creador nos quería tener dormidos, según él. Pero Adán era más sabio, ya era sabio. Ya no necesitaba más sabiduría, no necesitaba más sabiduría. No necesitaba que más ciencia, más sabiduría. Sino que lo que hizo fue dañarnos el corazón. Dañarnos el corazón, eso fue lo que él hizo. Nos dañó el corazón. Según él,
Lucifer fue el que nos abrió los ojos al mundo y hacer lo prohibido. Es como que, con Satanás podemos hacer todo lo que está prohibido y creemos que estamos haciendo bien, pero estamos haciendo mal, le estamos dando mal a la gente, a los niños, le están haciendo mal a otras personas, en especial que a los niños. Y Lucifer dice, no, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿por qué? Porque son dioses. Eso es lo que te dice que un simple servidor, que es Lucifer. Él te lo dice. Por eso en la antigüedad adoraban mucho que al sol. Y el sol les decía, maten personas y saquen el corazón y sacrifíquenlos. Presenten el corazón humano al sol. Y Jehová dice, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Y por eso Jehová ha tenido que destruir muchas civilizaciones. Porque siempre terminan que adorando a Lucifer, porque Lucifer siempre los engaña con el mismo cuento, de que él fue el que nos abrió los ojos. Y la Biblia lo dice, que supuestamente que él nos abrió los ojos, sí, pero de una forma acelerada, y eso estuvo mal, porque nos robó que la experiencia de ir viviendo e ir aprendiendo, y nos hizo que caer en la materia. Y el hombre cuando se despierta y se da cuenta empieza que a despertar deseos extraños. Y entonces esos deseos quedaron ¿dónde? En el corazón. Y como caímos en la materia, no somos conscientes de esos deseos. ¿Hasta qué? Hasta que empezamos a subir. Empezamos a subir a través del templo. Y aquí vemos el corazón y decimos, venga, esos deseos están muy extraños. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el fruto que comimos de Lucifer. Entonces, mientras vivamos, Jesús va que canalizando esos deseos, canalizándolos. Él los canaliza. Esa realidad. ¿A través de qué? A través del sexo. Lo vamos canalizando ¿con quién? Con el Cristo. El Cristo nos ayuda a canalizar esos deseos de forma que interna, de forma mental. Y con nuestra pareja también nos puede ayudar. Cuando hay un matrimonio, se llama ¿qué? Sexo sagrado. Entre los dos pueden tener ese sexo sagrado. Es realidad. Y van subiendo y alcanzando otros niveles de conciencia hasta que llegan ¿qué? A la glándula pineal. Hay personas que ya nacen con la glándula pineal, pero lo que no saben es que sus padres estuvieron ¿qué? Trabajando, haciendo ¿qué? El nazareato. Y el niño, cuando nace un niño, ya nace con la glándula pineal. Y eso le pasa a mucha gente que dice, no, es que yo nací y ya yo tenía la glándula pineal activa. Yo ya tenía ¿qué? Sueños lúcidos, yo puedo, eso se llama manifestar. Hay gente que dice, no, es que yo puedo manifestar, yo pienso algo y lo atraigo. Pienso y materializo, manifiesto, yo puedo manifestar, yo pienso y digo, no, es que yo quiero salir a tal lado y viene una persona y me invita a salir. Eso se llama ¿qué? Manifestar. Eso se puede hacer, pero cuando tú estás en la mente, cuando tú ya controlas tu mente, mientras tú estás en los pies, no lo puedes hacer. Esa es la idea. Esa es la realidad. Entonces, los masones y los Illuminati siempre presentan a un ángel que se rebeló contra Dios y arrasó la humanidad como a un héroe. Y según ellos, Dios, que es el que nos creó, es el villano. Y tenemos que pelear contra Dios. Eso no es correcto. Porque Dios quería como sus hijos, como cuando tú tienes un hijo. Tú tienes un hijo y el hijo tiene 12 años. Y tú dices, mi hijo. Ponen en una película, ponen una escena sexual y tú le tapas los ojos, dicen, no, es que yo le estoy protegiendo a mis hijos que la inocencia. Cuando ellos lleguen a adultos, ellos van a tener que tocar el sexo, ¿o no? Así lo ocurre con qué? Con este ser. Este ser le quitó la inocencia a Adán y Eva, se las arrebató. ¿Les quitó qué? La inocencia de una vez. Y al darles el fruto prohibido, ¿qué hizo? Los despertó y se volvieron qué? Malos. Es realidad. Es como tú tienes tus hijos, tú dices, no, yo mis hijos, cuando ellos crezcan, obviamente ellos van a tener que tocar el sexo. Pero mientras que son mis hijos, yo les cuido que la inocencia. Eso es lo que estaba haciendo Dios, cuidándole la inocencia a Adán y a Eva. Y viene este ser maligno y dice, no, no, tú eres malo porque tú estás ocultándole cosas a él. Ellos al final, Adán y Eva lo van a descubrir. Por ellos mismos, porque son mis hijos. Pero Satanás dice, no, denle el fruto prohibido. Y se los da. Despiertan de una vez. Lo mismo ocurre con tu familia. Tú dices, no, a mis hijos yo les cuido que la inocencia. Son mis hijos. Jehová estaba haciendo lo mismo, le estaba cuidando la inocencia a Adán y Eva. Y ese servidor de Dios, ¿qué hizo? Le dio el fruto prohibido. Y recordemos que Dios le dio libre albedrío al hombre para que escogiera la Y, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de la vida eterna. Es realidad. Es realidad. Y hay gente que vive ilusionada en la historia de Lucifer diciendo es que Lucifer es el bueno, es el bueno, es el bueno. Y el creador es el malo. ¿Cómo se van a salvar? Dios va a decir, no, es que estas personas se han rebelado contra mí.
y ven al creador como qué, como el malo. Dios, ¿qué tiene que hacer? Echarlos en el horno de fuego. Es realidad, no puede hacer más. ¿Qué más puede hacer con esas personas? No se puede hacer nada más. Porque ellos tienen en su mente que Dios es el malo y que el Satanás es el bueno. Según ellos, Lucifer es un ángel salvador, cuando Lucifer es el malo. Porque él fue el que le quitó la inocencia a Adán y Eva, se la quitó así de momento, ¡buf! Esa realidad, y eso está mal. Porque al final Adán y Eva, mientras viven, van despertando, van viviendo, van adquiriendo experiencia, suavemente. No que de momento, ¡buf! ¿Por qué? Porque eso le hace daño a Adán y Eva, le hizo daño, les quitó la inocencia así de momento, despertaron de una forma abrupta. Esa realidad, eso fue lo que hizo Lucifer. Ahora bien, debemos entender de que en el mundo, es decir, estamos nosotros, está el cielo, el firmamento. Aquí estamos nosotros, yo. Yo soy una persona. Y arriba está el firmamento. Se le conoce como el primer cielo. Luego está que el universo. Y luego llegamos al tercer cielo, que es donde vive Jehová nuestro Dios, el creador, el soberano. Pero dentro del hombre, tú también eres que un templo. Y tú tienes la misma estructura. Aquí tenemos que, aquí tenemos la tierra. Tus pies en la tierra donde tú vives, donde tú estás, en la nada. Y el hombre empieza ¿qué? A subir. Llega al cielo. Luego llega al universo. Pasa el universo, se da cuenta de su corazón podrido y llega al cielo, a la mente, a la mente. Y ahí despierta ¿qué? La mente crística. La mente crística. Y llega ¿qué? A la iluminación y se da cuenta, venga, yo soy un Dios. Y Dios dice, sí, yo te creé como un Dios. Porque Jehová es el Dios de dioses. Y el hombre tiene la misma estructura en su cuerpo. Por eso cuando Jesús dice, déjame entrar en tu corazón, tú dirás, pero Jesús quiere estar ¿en qué? ¿En el corazón latiendo? Y Dios te dice, no, es que dentro de ti hay todo un universo, sino que tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estabas dormido. Entonces lo que hace es que despertar al hombre en conciencia. Y eso ocurre ¿qué? A través del cristianismo tú pasas a la masonería y pasas ¿a qué? A la iluminación. Es como si aquí fueras un cristiano normal, un cristiano, estudias la Biblia y los mandamientos. Luego pasas ¿a qué? A la masonería. Te enseñan ¿a qué? A leer símbolos y todo. Y luego llegas ¿a qué? A la iluminación. Y tú entiendes de que tú eres un Dios y te das de cuenta de que tú no estás utilizando todo tu potencial. Que tú literalmente estabas en los pies y llegas aquí a la mente y dices, wow, ¡buf! Alcancé la iluminación. Ya entiendo la razón de vivir. Porque en el cielo hay 3 niveles y dentro de ti hay otros ¿qué? 3 niveles. Por eso debemos entender el cuerpo como un templo. Por eso Jesús dice, déjame entrar en tu corazón. Él entra y encuentra un planeta. Un planeta. Es realidad. Y ahí es donde está toda tu configuración de todo tu corazón. Todo tu corazón está configurado a través de ¿qué? De un planeta. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nosotros vivimos dentro de Jehová. Y dentro de Jehová estamos nosotros. Y dentro de nosotros hay ¿qué? Hay más personas. Hay 3 niveles. 3 mundos asignados. Es realidad. Debemos ver el mundo como Dios lo ve. Es realidad. Ahora bien, debemos entender algo. El cuerpo es un templo. Este es los planos, esos son los planos del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios le estaba explicando a Salomón, mira, tú eres un templo. Y por eso Salomón hizo literalmente una persona acostada. Esos son los planos de qué? Del templo de Salomón, una persona acostada. Tú eres un templo, pero dentro de ti hay algo que es muy importante y es el alma. El alma. Y el alma tiene que ver con animales. Animales. Y esos animales eres tú. Y tú dirás, ¿animales? ¿Yo soy un animal? ¿Tu alma? Sí. Tu interior, por eso nosotros nos comportamos como animales. Muchas veces somos ovejas. Cuando tú vas a la iglesia, ¿eres qué? Una oveja del Señor. ¿Te comportas qué? Noblemente. Pero también puede ser qué? Un león. Un león. O puede ser una persona sabia. Un mono. O puede ser qué? Una zorra. Es decir, tú eres el templo
y te comportas como qué, como una zorra. Tú dirás, estoy hablando del animal. Y adquirimos que esa virtud del animal, tú dices, no, es que yo soy una oveja o yo soy un mono. ¿Por qué? Porque me gusta leer, yo pienso, soy un nerd. Entonces, el mono, el sapien, el que piensa, pero mi imagen es que humana, pero tengo que la virtud de un animal. O dicen, no, yo soy un ave, una paloma. Yo represento que la paz. Entonces, es que símbolos, el alma, tiene que ver con los animales. Tu imagen es perfecta porque Dios te la dio, pero tú puedes representar a cualquiera de esos animales, incluso un árbol, un árbol, un árbol. Por eso Dios siempre comparaba a los humanos con peces, diciendo, es que yo los voy a hacer que pescadores de hombres. ¿Y por qué comparaba a porque Jesús siempre comparaba al hombre con peces? Porque él dice, es que el hombre tiene que, el templo de Dios, pero él puede interpretar cualquier animal, puede interpretar cualquier forma natural. Un hombre dice, no, es que yo quiero ser una mariposa. Lo puede hacer, está interpretando ¿qué? Algo natural. El hombre dice, no, yo quiero representar ¿qué? Un leopardo, una persona que es muy veloz. ¿El templo cambia? No, el templo no cambia, pero cambia su forma mental, su alma, su alma. Por eso el cuerpo es un templo y tú puedes representar lo que tú desees. En realidad, tú puedes representar lo que tú desees. Cualquier papel animal. Tú dices, no, es que yo soy una persona de negocios. ¿Qué eres? Un tiburón. Un tiburón. Es realidad. Tú dices, no, yo soy un macho alfa. Un león. Un león. Es realidad. Un león. Un león. Entonces tenemos que virtudes. Debemos entender el cuerpo de esta manera. El problema es que las personas se confunden. ¿Con qué? Con la teoría de Darwin. La teoría de Darwin nos dice lo contrario. Nos dice, no, es que el hombre evolucionó del mono. Y eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Tenemos es que es una evolución del alma. Nuestra alma puede que evolucionar. Y eso le ocurre cuando entonces en Nazareato tú llegas a comportarte de esa manera. Es como si tú pasaras y dijeras, venga, es que yo me siento a veces como una oveja, me siento tan noble. Y luego pasas a qué? A pensar, a razonar. Ahí entra qué? La filosofía. A preguntarte, venga, ¿por qué existimos? Uy, yo tengo esa duda. ¿Por qué Dios nos creó? Dios empieza como a despertar tu alma y tu alma empieza ¿qué? A pensar. La zorra tiene que ver con la conexión con otra persona. Nosotros normalmente cuando vemos a una persona decimos esa persona se acuesta con muchos hombres. ¿Esa qué? Haciendo una conexión con otras personas. Pero tú también lo puedes hacer de forma que verbal, hablar con otra persona. Entonces hablas con otra persona. La persona se vuelve que dice, no, yo ya tengo un criterio, ya yo sé pensar y me comporto como el león de la selva y me elevo como el águila, me vuelvo un señor, la gente me respeta, ¿por qué? Porque sabe de que en mí hay sabiduría. Y también se puede volver como un monarca, una persona que tiene conocimiento, ¿por qué? Porque las personas dicen, wow, esa persona tiene conocimiento y la empiezan ¿qué? A admirar, se vuelve que un monarca, porque tiene conocimiento, pero la imagen de él es que humana, pero es su alma la que empezó ¿qué? A evolucionar. Y eso tú lo vas a sentir en el Nazareato, de que tú vas pasando como por diferentes fases. ¿Por qué? Porque estás evolucionando ¿qué? Espiritualmente. Y deben entender algo. Cuando estás abajo, todo es malo. Cuando uno está en los pies, todo es malo. Todo, todo, todo. Todo. Es como si uno mirara el mundo de una forma negativa. Todo es malo. Pero cuando llegas a la cabeza, tú entiendes el mundo y dices, venga, el mundo está como debe estar. En realidad, la visión es diferente. Y tú dices, venga, los ricos se comportan de esa manera porque es la forma en que ellos se deben comportar. Y los ricos se comportan de la manera que se comportan porque es la manera en que un pobre se debe comportar. Tú dices, todo está ¿qué? En equilibrio. Lo entiendes todo. Cuando estás en los pies, tú dices, todo es malo. Todo es malo. Los que están arriba son malos. Y cuando estás arriba, dices, no, es que ahora yo también estoy arriba. Y entiendo por qué los que están arriba se comportan así. Porque la forma en que se comportan los que están arriba. Es la realidad. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando uno está abajo, todo es malo. Todo es malo. Todo es malo. Y cuando estás arriba, todo es bueno. Porque tú dices, es la forma en que tienen que ocurrir las cosas, es la realidad. Cuando tú subes al cielo, a la mente, tú entiendes por qué las personas hacen lo que hacen. Y dicen, es la manera. Por eso debemos entender una cosa. Hay personas que deben estar arriba
hay otros que deben estar abajo. Es necesario. Es decir, para que exista un famoso, un ejemplo, Justin Bieber, necesita haber que gente que esté en la nada, que no tenga nada que hacer. ¿Por qué? Porque si no, él no sería famoso. ¿Quién va a perseguirlo? Nadie, porque entonces todos seríamos famosos. Yo diría, no, a mí no, ¿qué me importa Justin Bieber? Porque yo también soy famoso. Se necesita que haya gente arriba y haya gente que abajo. Se necesita sí o sí. Tú cuando seas famoso, vas a necesitar que ese tipo de personas que te sigan, que te persigan, que quieran una foto tuya, que quieran una camisa tuya, que quieran estar contigo al lado tuyo, que busquen tus conciertos, lo necesitas. Entonces, mientras tú estás arriba, ellos tienen que estar abajo. Se necesita de esa manera. Entonces tú dices, no, es que los que están arriba no quieren que subamos. Claro, ¿por qué? Porque necesitan que estemos abajo. Pero Dios dice, no, ustedes todos necesitan que subir. Todos deben subir. Y para eso tienen que hacerlo a través del Nazareto. Y Jesús te ayuda en la realidad. Por eso Jesús te dice, déjame entrar en tu corazón. Y él empieza a hacer la configuración para que el hombre pueda subir y entender el mundo de una manera diferente. Ahora bien, ¿qué pasa con Darwin? Darwin nos dijo, no, ustedes vienen del mono. Venimos del mono y el mono viene evolucionando hasta que nos hicimos humanos. Recordemos que eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Dios creó al mono como una virtud, la virtud de pensar, y creó al mono, creó al humano dándole su imagen perfecta. ¿Por qué? Porque aquí hay un salto cuántico. Aquí hay un salto cuántico. Esto nunca ocurrió. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir porque Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque el mono es un ángel. El mono es un ángel, una virtud. El pensar, el saber. Y Adán es un Dios. Es un Dios. Es un Dios. Por eso recordemos que Lucifer es literalmente un ave que se transformó que en una serpiente y tentó a Adán y Eva. Tentó a Adán y Eva. Es decir, es un servidor tentando a un Dios. Es la realidad, porque Adán es un Dios, es un reflejo de Jehová nuestro Dios, porque Jehová es el Dios de dioses. Es realidad. Entonces, el mono es un ángel. Es una virtud de qué? De pensar. Y Adán es qué? Es un Dios. Adán puede vincular en su alma el acto de qué? De pensar. Pero el ángel no puede ser un Dios. No puede ser un Dios. No puede ser un Dios. Eso debemos entenderlo. Por eso Darwin nos mintió. Y es una mentira que si tú la metes en tu mente, no vas a poder evolucionar. Y vas a quedar degradado ¿a qué? A un pensamiento de que tú eres un mono. Y tu mente es como una computadora. Tú te configuras tú mismo. Tú dices, no, yo soy divino. Yo fui creado por Dios. Mi cuerpo es glorioso. Y tu mente va a entender que tú eres ¿qué? Glorioso. Si tú dices, no, es que yo vengo del mono, tú te degradas a la condición de un mono. Tú te degradas, tú mismo, tú bajas, te degradas a un mono. Tu mente lo sabe, tú te lo repites y te dices, literalmente yo me tengo que comportar como un animal. Es realidad. Y Dios dice, no. Adán fue creado reflejando a Dios y el mono también refleja una virtud de Dios, que es el pensar. El sabio, el mono sapien, el que piensa, son virtudes, es realidad. Y eso no se combina, pero Dios creó a ambos. Darwin, ¿qué hizo? Exteriorizó esto, cuando eso debe ser de una forma interna. Tu alma tiene el comportamiento de un mono. ¿Por qué? Porque llega a pensar, tu alma. Porque llega ¿qué? A pensar. Ahí están ¿qué? Los pensamientos. El mono, tu alma. Pero tu cuerpo es ¿qué? El cuerpo de un Dios. Tu cuerpo nunca va, no va a cambiar. No va a cambiar. Al contrario, ¿qué hacemos? Los envejecemos y ya. Pero tu alma evoluciona. Entonces lo que hicieron fue que sacar eso y plantarlo de una forma externa, diciendo, no, los animales evolucionan. Los animales sí evolucionan y se adaptan, pero Adán no, porque Adán es un reflejo de Dios. Es un reflejo de Dios. Es la realidad. Entonces, ustedes deben saber de que estamos en una guerra, ¿por qué? Por la mente y por el corazón de la persona. Estamos aquí en una guerra por la mente y el corazón de la persona. Cada persona es consciente de qué es lo que mete en su mente. El hombre puede meter ¿qué? Mentiras y decirse mentiras y autoengañarse. Su mente
está que llena de mentiras. Él escogió las mentiras, autoengañarse, mentirse. Y otra mente dirá, no, yo quiero, en mi mente yo quiero la verdad. Yo quiero saber la verdad. Es realidad. Entonces, ustedes deben saber de que los que primero conocían o tenían esos secretos antiguos eran los negros. Los negros. Y en la antigüedad ocurrió algo. Es que los más fuertes en el tiempo antiguo eran los cananeos. Luego estaban los egipcios. Y luego estaban los cusitas. Los cusitas. Ellos eran negros. Ellos dominaban el mundo. Por eso debemos entender de que Dios primeramente trabajó con los negros y probó a la gente negra a ver cómo gobernaba. Y los negros gobernaron, es decir, formaron un mundo glorioso, eso no se puede negar. Formaron un mundo glorioso, pero había mucha guerra. Es decir, el mundo antiguo, las personas se vestían literalmente de oro. Tenían mucho conocimiento. Dios primeramente utilizó a los negros para gobernar el mundo. Ahí está quién. Nimrod, el cusita. Era un varón negro. Él construyó la torre de Babel. Y él dijo, voy a subir a matar a Dios. ¿Por qué? Porque se dejó engañar por Lucifer. Dijo, hay que hacer guerra contra el creador porque el creador es malo. Hay que pelear contra él. Se dejó engañar por Lucifer. Luego tenemos a Faraón, rey de Egipto, un soberano. ¿Gobernaron qué? El mundo antiguo. El mundo antiguo, la palabra cusita viene de Cus, de Kin, que significa rey, el linaje de los reyes. Dios primeramente gobernó el mundo con los negros y luego le dio la oportunidad a los blancos. ¿Estamos hablando de quién? De Israel. Israel le dio los secretos a quién? A Europa. Europa. Europa se la dio a quién? A Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos es una potencia mundial, pero es una nación joven. Debemos entender eso porque en Estados Unidos era indígenas. Estados Unidos es literalmente una nación joven. Es una nación muy joven. Es realidad, porque vivía gente indígena. Estados Unidos es una nación joven conquistada por quién? Por Israel y los europeos. Los ingleses, los franceses, los italianos, los alemanes, y entre todos ellos formaron ¿qué? Estados Unidos. Es realidad. Es una nación muy joven. Y ellos gobernaban el mundo. Entonces, lo que le ocurrió a las personas negras fue que se enalteció su corazón y dijeron, nosotros los negros somos los que dominamos el mundo. ¿Y qué les ocurrió? Ellos esclavizaron ¿a quién? A Israel. A Israel. Los negros fueron los que esclavizaron a Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que los blancos era el pueblo más insignificante en toda la historia. Eran débiles. Es realidad. Los blancos en el tiempo antiguo eran débiles. Yo les estoy diciendo la verdad, suena horrible, yo lo sé, pero les estoy diciendo la verdad. La Biblia lo dice, Israel está conformado por gente blanca. La Biblia dice que los hebreos no podían ver a la cara a un egipcio. Cuando el egipcio venía, tenía que estar con el rostro para abajo. ¿Por qué? Porque si levantaba la cara, los negros le decían, ¿por qué estás viendo a un soberano? Y ¡pum! Lo golpeaban, lo humillaban, lo ultrajaban. Dice la Biblia de que para un egipcio comer con un hebreo era que abominación, era como algo que le daba vómito, comer con un blanco, le daba asco. Los egipcios eran racistas hasta la médula, y lo dice la Biblia. Y ellos pusieron ¿a qué? A los blancos a construir ciudades. Y Jehová dijo, yo no me agrado del comportamiento de ¿qué? De los negros. Y Dios humilló a Egipto. ¿Y qué hizo? Simplemente mandó a los egipcios a pagar la deuda. Vaya, paguen la deuda de todo lo malo que hicieron. Si ustedes se dan cuenta, el hombre negro tiene que un miembro viril más fuerte, porque el hombre negro es mucho más fuerte.
Pero Dios le dio todos los secretos, Dios sacó a Israel, a la gente blanca, y le dio todos los secretos, se los dio a los blancos, les dio todos los secretos, que son los secretos ocultos, una sabiduría oculta, donde el hombre hace unas ciertas cosas y el hombre se vuelve superior a los demás y puede llegar a qué? A tener control mental sobre los demás. Es la realidad. Llega a tener control mental sobre los demás. Es realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios no se agradó de lo que hacen los negros y por eso los mandó a un castigo. Las personas negras dicen, venga, ¿qué estamos pagando? ¿Qué mal hemos hecho nosotros? Y es porque cuando las personas blancas subieron al poder, dijeron, es tiempo de qué? De vengarnos. Por eso aquí hay una línea divisoria, donde los primeros que tenían los secretos eran quienes? Los negros. Y los blancos empezaron a qué? A aprender de los negros. El problema es que ellos no reconocen eso. Ellos no dicen, no, es que nosotros aprendimos de las personas negras, no. Porque quien les dio secretos a los blancos fue Jehová nuestro Dios, porque Él da la sabiduría. Él le enseña a todos, pero no todos saben de que Dios les enseña a ellos. Jehová mira a todos, pero no todos saben de que Jehová los mira. Jehová conoce a todos, pero no todos conocen a Jehová. Jehová le entregó esos conocimientos ¿a quién? A Israel, a las personas blancas para que se fortalecieran y pudieran dominar sobre los negros. ¿Para qué? Para hacerles pagar el castigo que habían hecho. Y ahí vemos que Estados Unidos le hizo pagar ¿qué? Todo a los negros. A los negros los escupían cuando iban a comer con personas blancas. Los escupían y decían, ¿qué haces aquí un negro? Apártate de mí. Los pusieron aquí a recoger algodón por doquier. Los pusieron a recoger algodón hasta que se cansaron. Mientras trabajaban, perdían un brazo, perdían una mano, se la curaban y tenían que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no importaba. Cuando se escapaban, los perseguían con perros y lobos. Y si moría en el camino, es un negro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la escritura enseña de que eso Dios tenía que permitirlo para que pagaran lo mal que habían hecho. La Biblia enseña de que fue Faraón el que ordenó la muerte de los niños hebreos. Si tuvieras esos niños, se podían diferenciar, es decir, yo podía reconocer, mata a este niño y a ese niño no lo matas. ¿Por qué sabían? Por el color de piel. Los Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Ellos podían diferenciar un niño hebreo fácilmente. ¿Por qué? Porque los niños eran blancos. Los niños que tenían que matar eran los niños blancos. Entonces lo que hacían era que matarlos. Y Faraón dijo, a las niñas déjenlas vivas. ¿Por qué? Porque las niñas blancas son muy lindas. Y claro, Faraón dijo, van a ser nuestras. Cuando crees que van a ser nuestras. ¿O no? Es la realidad. Es la realidad. Faraón estaba pensando y decía, no, las niñas, niñas blancas, hermosas, las podemos dominar, pero los varones blancos, mátenlos. Eso fue lo que ordenó ¿quién? Faraón, que era un varón negro. Y cuando los soldados podían diferenciar a los niños fácilmente, ¿por qué? Por el color de piel, porque los hebreos son blancos. Y luego nos tocó pagarlo a nosotros y hacían lo mismo con nosotros. La historia dice que los blancos lo que hacían era ¿qué? Mezclar a los negros, a obligarlos a estar con sus madres. Y eso daña el ADN de los negros. ¿Por qué? Porque los negros normalmente crecen muy alto. Los negros crecen más alto. Y para frenar esa información genética, lo que hacían era mezclarlos con sus madres. Lo que hacían era ponerle un saco a la madre, un saco al niño y mezclarlos. Y el ADN se rompe, se daña. Se daña. De ahí vienen muchas palabras como modofoco, que es el que folla madres. En la realidad, el folla madres. Y eso lo hacían los blancos a propósito, porque los negros tienen un potencial enorme, tienen mucha fuerza en el ADN, porque Dios es negro. Dios es negro, pero Él tenía que permitir todo esto porque Él es justo. Él es justo, esto duele muchísimo, a Dios le duele muchísimo, pero Él tenía que ser justo. Él permitió que entregó a los negros a los blancos para que hicieran lo que quisieran hasta que pagaran todo lo que habían hecho en Egipto. El problema es que Israel no quiere entender esto y ellos se engañan. Los judíos no quieren entender esto, la gente blanca no quiere entender esto. Y los negros tampoco, dicen nosotros no hemos hecho nada malo. ¿No hemos hecho nada malo? Nosotros fuimos malísimos en el tiempo antiguo, hicimos muchas cosas malas. Los negros fueron los que construyeron que las pirámides. Los blancos dicen, miran Egipto, estudian son egiptólogos, estudian Egipto. Miran los murales y dicen, venga, esos murales, porque tú puedes buscar simplemente en Google, buscas imágenes de Egipto, los murales, y venga, dice, venga, por esas imágenes todos son negros.
Todo es pura gente negra, puro faraón negro. Pero ¿por qué decimos que son blancos? Porque nos mentimos, ¿no? Mentimos y dañamos la historia. Dañamos lo que Dios hace, lo que Dios permite. Y donde Dios permite es porque permite la justicia. Es la realidad. Dios permite cosas y ahí permite ¿qué? La justicia. Y entonces decimos, no, los faraones eran blancos. Error enorme. Y los egiptólogos mienten porque les pagan para que mientan, porque ellos se dan cuenta. Todos los murales dicen, venga, pero esa gente eran negros. Los que construyeron las pirámides eran negros. Y tú le dices, ¿quiénes construyeron las pirámides? Prefieren decirte que fueron los extraterrestres, cuando aquí en la Tierra vivimos solamente nosotros. Los blancos y los negros, fueron los negros, sino que los negros subieron muy alto. Y cuando tú subes muy alto, cuando caes, caes muy bajo. Y nosotros hemos caído muy, pero muy bajo. Es la realidad, es la realidad. Ahora bien, Dios escogió primeramente a los negros ¿para qué? Para gobernar el mundo y les dio los secretos ¿para qué? Fueran superiores. ¿Qué hicieron? Se aprovecharon de los blancos. Luego Dios se los dio a los blancos. ¿Y qué hicieron? Se aprovecharon de los negros. ¿Cómo se llama eso? Un empate. Hemos llegado a un empate y Dios no quiere que eso se repita. Dios no quiere que eso se repita porque eso es un ciclo. Dios no quiere que eso se repita. Dios no quiere que eso se repita. Por eso debemos entender que los blancos, al imitar a los negros, hicieron una copia barata del mundo antiguo. Es realidad, no fueron originales, ¿no? Es que hay que decirlo. Los blancos, al copiarse de los negros, de los egipcios, crearon ¿qué? Una copia barata de lo que los negros habían hecho. Porque los masones se le conocen como los edificadores, por eso ellos se representan con ¿qué? Con un compás y una escuadra. Dios le da esos símbolos, ¿para qué? Para que ellos dibujen un mundo ideal. Y Dios les va ayudando. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe todo. Y Dios deja que el hombre gobierne, pero lo que ha construido el hombre blanco es totalmente mediocre. Eso no se puede negar. Si nosotros evaluamos el mundo antiguo, decimos, no, el mundo antiguo era más glorioso, pero había que mucha guerra. La gente se mataban unos a otros. Pero hoy en día tenemos que paz. Pero el mundo es mediocre. Hay que enfermedades, hay muerte, la gente no llega a vivir muchos años, la gente está alejada de Dios. El mundo antiguo, la gente era más cercana a Dios, pero tenía mucha guerra. Eso no se puede negar. Hemos disfrutado de una paz enorme, pero esa paz es primordialmente por Jesús, porque Jesús al morir en la cruz del Calvario sacó a muchos demonios del mundo. En la realidad, sacó muchos demonios del mundo. ¿Y Él nos ha dado qué? Paz. Es realidad. Porque el hombre blanco, al disfrutar de la paz, debió construir un mundo glorioso. Es decir, los masones y los Illuminati no pueden sentirse orgullosos diciendo, Dios, hemos edificado un mundo glorioso. No, al contrario, deberían sentirse avergonzados. Este mundo es mediocre. Este mundo es totalmente mediocre. Hay que decirlo. Los masones y los Illuminati deben ser conscientes de que si ustedes son los edificadores, los dueños de los bancos, de las empresas, el mundo que han edificado es mediocre y no tienen amor por el prójimo. Le falta amor por el prójimo. Las buenas obras que han hecho son muy pocas y ustedes están llenos de plata. ¿Por qué? Porque prefieren acumular el dinero para el día de la destrucción. En el apocalipsis el dinero no les va a servir para nada. No les va a servir para nada. Es realidad. Es realidad. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a qué? A un empate. Es la realidad. Y Dios va a empezar ¿qué? A trabajar con ambos. Le va a entregar los secretos a ambos de forma que equilibrada. ¿Para qué? Para que haya un representante de los negros y un representante de los blancos, para que no haya más conflicto entre gente negra y gente blanca. Ya no va a existir más ese conflicto en la vida, sino que Dios le va a dar los secretos a qué? A ambos, para que ambos crezcan de forma pareja. Es la realidad.